Para conocer al hombre, es necesario conocer a Dios. Para conocer a Dios, es necesario conocer al hombre. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. Actualizó la Iglesia y salió al encuentro de los hombres de nuestro tiempo. Un Papa humilde, servidor de Jesús y del hombre. Al Papa Pablo VI hay que ubicarlo en el marco de la Iglesia del siglo XX y más ampliamente en la relación entre la Iglesia y el mundo moderno o la modernidad. Siempre agradezco a Dios el lugar donde estuvimos. Nosotros vivimos esa iglesia de los años 50, en esa condición, de chicos de 11, 12, 13 años, hasta que llegó Juan XXIII. Yo me acuerdo en los años 60, antes del concilio, yendo a la misa era todo en latín. Uno servía la misa, estaba el sacerdote que hablaba en latín con la espalda a los fieles. Entonces parecía verdaderamente la idea de una iglesia ritual, una iglesia donde prevalecían las fórmulas y los ritos y uno no entendía nada, no conocía el Evangelio. Juan XXIII tuvo la inspiración profética o el carisma dado por Dios de vislumbrar y mirar lejos y por lo tanto convocar a la Iglesia a un gran concilio que se llamó el Concilio Vaticano II. De 1962 a 1965 se reunían en Roma 3 meses al año los obispos de todo el mundo, justamente para discernir esto, cómo la Iglesia se mira a sí mismo y cómo mira su misión en el mundo contemporáneo. Vivimos esa iglesia, una iglesia que lo viejo se moría y que nosotros estábamos en contacto mucho con lo que empezaba a cambiar. Giovanni Battista Montini nació el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, provincia de Brescia, en la región lombarda. Los Montini pertenecían a la alta burguesía de la zona. Desde niño cursó sus estudios en la escuela jesuita del pueblo y a los 19 años ingresó al seminario de Brescia. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Europa se transformó en un gran campo de batalla. El joven Montini fue exceptuado de ir al frente por razones de salud. Dios ya le tenía reservado un importante rol en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Juan XXIII inauguró el concilio en el año 62, pero murió el 3 de junio de 1963. Esa auténtica sensación de alguien que llegaba a abrir las ventanas, ¿no? A que entrara aire. Entonces Pablo VI le tocó representar él mismo como obispo de Roma, como sucesor de Pedro, como pastor de la Iglesia Católica, llevar adelante los cambios. Y el Vaticano II decidió que la liturgia se celebre en las lenguas de cada pueblo. Eso que decidió el concilio, a Pablo VI le tocó llevarlo adelante, se llamó la reforma litúrgica. Poner nuevamente en el centro la palabra de Dios es dar la palabra a la gente, a las personas, conocerla, leerla. El Vaticano II fue un concilio de reforma de la Iglesia, es decir, trató de ver lo que el Espíritu decía a los obispos para ser más fieles al Evangelio y poner la Iglesia al día, aggiorno se decía, al día en italiano, el aggiornamento, una renovación de la Iglesia para servir mejor al hombre contemporáneo. Una época de primavera, sí, sensación de cambio, de renovación, de búsqueda de lo nuevo. Leí a los teólogos
a los teólogos del concilio y todo lo del laico, ¿no? Todo lo del papel del laico, la concepción de la iglesia pueblo de Dios, en la que todos somos iglesia. Y después, sobre todo, en la dimensión pastoral, una participación más amplia de todos los niveles eclesiales, ¿no? De la vida religiosa, el laicado, que evitar lo que podíamos llamar, y en esto insiste mucho Francisco también, el clericalismo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Que los pastores seamos pastores y que demos niveles de participación grande al resto de los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? Y en esto creo que la visión del Papa era muy clara y fue lo que intentó que se fuera plasmando en los distintos países, ¿no? Que uno vivió y tuvo la gracia de poder vivir eso, es decir, no solo meditarlo, recitarlo en reuniones. En todo proceso de cambio hay gente que mira más hacia el pasado y se pone en una actitud conservadora, queriendo conservar lo que le parece importante. Y gente que sintoniza más con las inquietudes del presente y los desafíos hacia el futuro y por lo tanto se lanza con audacia hacia la renovación. Esas tensiones estuvieron antes del concilio, durante el concilio entre los obispos y después del Vaticano II. En ese sentido podemos decir que era una iglesia tensionada por los que se creían los garantes de la tradición y por los que impulsaban las reformas o los cambios. Uno, a su manera y desde su lugar, entre nosotros, procuraba vivir en esa sintonía, trabajar. En esa fue la iglesia en la que nosotros nos sentimos que estábamos participando de ese cambio. Lo principal de todo su papado fue la aplicación del Concilio Vaticano II, lo cual le acarreó muchas dificultades y a la vez verdaderamente fue una obra inconmensurable en la vida de la Iglesia, ¿no? Que el Vaticano II expresó claramente que todos los bautizados y bautizadas están llamados a vivir unidos a Jesús y a transmitir el Evangelio a los demás en la vida cotidiana, la familia, el trabajo, la sociedad, es que Pablo VI acentúa el rol de los laicos. Él lo había hecho a lo largo de su vida como sacerdote, mucho antes de ser obispo y mucho antes de ser papa. Él se dedicó mucho al trabajo con el laicado ya desde los años 20. La iglesia pueblo de Dios, que terminó expresándose en el Concilio Vaticano II, era esa iglesia en la que nosotros estábamos, no se puede decir protagonizando, pero en la que estábamos metidos, que se estaba como gestando, como construyendo, ¿no? Pablo VI lo vivió antes de escribirlo, como Jesús, que vivía el Evangelio del amor y lo formulaba. Así también él trabajó con laicos, promovió a los laicos, respetó los carismas laicales, impulsó una vida cristiana en medio de las estructuras del mundo y luego como obispo, arzobispo de Milán, lo escribió en sus pastorales y luego como papa lo escribió en la Evangelium Scendi, sobre todo en el número 73, yo quiero destacar esto, donde se tendía a ver al laico en su misión en la iglesia. Y él dijo, la misión del laico en primer lugar es en el mundo, en las estructuras del mundo, o sea, de la vida familiar, laboral y social. Eso fue su acento. Una visión abarcativa de la evangelización, que debe que llegar a las personas y a las culturas, ¿no? Es decir, él decía, de evangelizar es llegar con Jesucristo, con el mensaje de Cristo a cada persona, pero también ir viendo cuáles son los valores que animan o desaniman una sociedad y enfocar el Evangelio hacia esos valores que son los que le dan a la cultura una dimensión y justamente darle la dimensión evangélica a todas las culturas es una manera también de evangelizar, ¿no? Pablo VI, en los años 30, cuando era Montini, dice, el cristianismo es la religión del amor, pero no solo del amor, es la religión de la misericordia, porque Dios ama a un mundo, a un ser humano, que tiene muchas heridas y miserias. Hubo dos documentos fundamentales, ¿no? La Lumen Gentium, que era
cómo la Iglesia se veía a sí misma en el concilio y la Gaudium et Spes, que era la relación de la Iglesia con el mundo. Y bueno, son las dos dimensiones fuertes de la Iglesia en sí misma y la Iglesia vinculada en la evangelización, ¿no? O La Nostra Aetate, que es un documento conciliar, pero es un documento también que Pablo VI de alguna manera lleva a la práctica con el trabajo propio ecuménico, pero es importante porque la que de alguna manera sella un renovado esfuerzo de la Iglesia per il dialogo ecumenico e interreligioso. Pablo VI cerró el Vaticano II diciendo: el concilio ha querido poner en práctica la espiritualidad del buen samaritano. O sea, que esa enseñanza de Jesús, del samaritano que vio al ser humano tirado en el camino, se compadeció y concretamente lo ayudó, que es la misericordia, el amor compasivo, sentir en carne propia, el afecto hacia el otro, que está herido, vulnerado, mísero, y la ayuda concreta, no solo la compasión, la solidaridad, el alivio, la ayuda efectiva, el comprometerse para mejorar la situación de los demás. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. En mayo de 1920, ya ordenado sacerdote, viajó a Roma para continuar sus estudios de teología y para prepararse en la carrera diplomática. En 1923 fue trasladado a Varsovia como secretario del nuncio. En esos momentos, los caminos de la Iglesia se entrecruzaban en tierra polaca. El saliente nuncio Achille Ratti ya era el Papa Pío XI. El joven Montini será el Papa Pablo VI años después. Y en Wadowice, un niño de 3 años será en el futuro el primer Papa polaco de la historia. Y si algo caracterizó a Pablo VI fue ser consciente de que su misión era tratar de que la Iglesia asumiera el cambio profundo que el Espíritu Santo había obrado en el Vaticano II. Y le tocó una iglesia complicada porque en el mismo concilio aparecieron líneas enfrentadas, unas líneas, vamos a decir así, simplificando, una línea un poco más conservadora, una línea muy renovadora, y él tuvo que hacer llevar en papado adelante con una aplicación que prescindiera absolutamente de toda carga ideológica y que pudiera responder a la voluntad de Dios, que se había expresado claramente por el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Une continuidad y cambio. Es cambio en la continuidad y continuidad en el cambio. Él justamente buscó un equilibrio para no caer en ninguna cuestión ideológica, ¿no? No es fácil, no. La Iglesia Comunión es muy lindo y muy fácil decirla, recitarla, pero después vivirla a todos les cuesta y particularmente a los que tienen la manija del poder, más. La reforma en la formación sacerdotal, la reforma en la misión del obispo, la reforma en la vida religiosa que pidió el concilio, la reforma en la curia romana, etcétera, etcétera. Es decir, muchos cambios. Ahí empieza, se vive esta tensión que subsiste hasta hoy contra esa forma que tanto denunciaba Bergoglio acá y sigue denunciando allá, que es el clericalismo, y que todavía lo vivimos y sufrimos. Pablo VI estaba centrado en Cristo. La Iglesia no debe mirarse a sí misma, debe mirar a Jesús. Es como la luna, llamada a reflejar o refractar la luz del sol hacia la tierra de los hombres. Cristo es el sol, la humanidad, el mundo es como la tierra y la Iglesia debe ser como la luna. Por sí misma es bastante oscuridad, pero si se centra en Cristo y se descentra de sí, puede reflejar la luz de Cristo, luz del mundo, a todos los pueblos. Una iglesia difícil en la que se produjeron decisiones serias, como fue la lefebrista,
que fue creciendo y que también se vivía en cada lugar y en cada país, se vivía, bueno, ajustado a las maneras. Si la Iglesia toma mayor conciencia de lo que es y debe ser, reflejo de Cristo, debe renovarse. La segunda actitud él la llama reforma o renovación. Renovación para reflejar el rostro de Cristo hoy. Y esa renovación debe realizarse en diálogo con los hombres del mundo actual. De vuelta en Roma, fue asignado a la Secretaría de Estado Vaticano, donde permaneció por 30 años. Fueron tiempos difíciles y violentos. Benito Mussolini era el primer ministro y se encaminaba a convertirse en el duce. Poco a poco, el joven Montini tuvo que construir una barrera religiosa y moral contra el fascismo. El cardenal Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, tuvo al padre Montini como uno de sus asesores más cercanos. Trabajaron juntos por muchos años, hasta que en 1939 Pacelli fue elegido como el Papa Pío XII. Se ha hablado de que él es el primer papa plenamente moderno, en el sentido que quiere vivir la fe, el Evangelio, en la tradición católica y en diálogo con el mundo moderno. Creo que para la generación nuestra, para la generación, fue el Papa. Porque Juan XXIII, fenómeno, porque realmente esa irrupción, esa disrupción. Pero después el hombre que algunos consideraban frío, pero el hombre de pensamiento, y el que tuvo que tomar el timón, realmente después de quien había tenido esa fenomenal intuición pastoral, convocar al concilio. Hombre de profunda espiritualidad, hombre de mucho diálogo y hombre que tiene toda su vida centrada en Jesucristo, ¿no? Y busca siempre la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Se llama Giovanni Battista Montini. Por lo tanto, siempre se entendió a sí mismo a la luz de la misión de Juan Bautista, como un hombre cuya misión es pasar para que quede Jesús. Juan Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, es un precursor de Jesús. Desaparece para que Jesús sea el centro a quien miramos y a quien seguimos. Era una espiritualidad cristocéntrica, ¿no? Muy mariano también, pero fundamentalmente basada en Jesucristo. Él como sacerdote había tenido mucho contacto con el laicado, había sido asesor de las juventudes en Italia y además había trabado relación de amistad con algunos laicos prominentes, con Jean Guiton, por ejemplo, un hombre, un laico francés muy destacado, con Maritain, que fue de alguna manera el que le dio un fundamento filosófico a la democracia cristiana que tuvo tanto auge en Europa desde la posguerra, ¿no es cierto? Porque el padre era un intelectual, periodista, político, por lo tanto, de entrada, recibió la fe popular de la familia, pero con una orientación a tratar de explicitarla, formarla, desarrollarla aún intelectualmente. Una de las enseñanzas más grandes de Pablo VI es ser esta iglesia en medio de los hombres como signo de humildad y de servicio. Y repito, con esta frase muy linda, experta en humanidad. Era un gran admirador de la cultura francesa, por la misión que tuvo que realizar a lo largo de su vida. Y sobre todo porque en uno de sus cargos, que era como el segundo de lo que llaman la Secretaría de Estado, o del Ministerio del Interior y del Exterior en el Vaticano, le tocó dialogar mucho con un filósofo francés que se llamaba Jacques Maritain, que fue el embajador que puso
el general de Gaulle, en 1944, cuando Francia se libera del nazismo, puede restablecer relaciones con el Vaticano y lo envía a este gran intelectual que había pasado del judaísmo al cristianismo. Y siendo embajador de Francia en el Vaticano, establece una gran relación con Montini, luego Pablo VI. Pablo VI llamaba mucho a quienes dirigían los estados, a las autoridades internacionales, a los organismos internacionales, a los pensadores, a los académicos, porque como el tema es de un desarrollo integral, necesita las distintas miradas, necesita la cohesión, pero siempre en base a respetar y en base al otro, a los otros, y a reconocer la maravilla de la dignidad de la persona. Se decía en los años de Pablo VI, luego lo retoma mucho el cardenal Pironio, hay que construir corazones y hombre nuevo, a partir de una conversión del corazón. Yo fui obispo justamente, debe ser de los últimos obispos nombrados por Pablo VI, porque fui obispo en el año 77, él murió después. Era una figura, un hombre muy ascético y muy humano, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo acompañando como sacerdote al que era mi obispo en aquel momento, Monseñor Aguirre. Bueno, lo vi un momento, lo pude saludar después de la entrevista que Monseñor Aguirre había tenido con él. Me impresionó mucho esa dimensión, uno tenía la sensación de estar ante un hombre de fuerte personalidad y también un hombre muy ascético y también de alguna manera muy paternal a su manera. No era quizás tan expresivo como Juan XXIII, que tenía esa bonomía, por decir así, pero uno tenía la sensación, y Monseñor Aguirre me contaba, como obispo él tuvo la sensación de ser recibido por un papa que era un padre, ¿no? Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII eligió a Monseñor Montini para organizar en el Vaticano una oficina que brindara información para refugiados y prisioneros de guerra. En ese puesto de servicio ayudó a numerosas personas y familias. Organizó la atención y el socorro a los perseguidos, albergando y escondiendo de los nazis a cientos de judíos y socialistas. En 1971, ya siendo papa, Pablo VI convirtió esta comisión en Caritas Italiana, la principal organización de beneficencia de la Iglesia. Pablo VI hacía especiales llamados y tenía puesta especial esperanza en ciertas organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Il discorso che él hace a Naciones Unidas è un discorso, digamos, di grande impacto, porque la primera vez que un papa va a hablar en el organismo internacional, que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, y hace este discurso sobre el equilibrio mundial, digamos, un po' retomando también lo que había sido la encíclica de Papa Juan XXIII, La Pacem in Terris. Y habla muy fuertemente, yo me acuerdo haberlo escuchado, jamás la guerra, siempre la paz, ¿no es cierto? Estará luego un observador permanente en Naciones Unidas, siempre de la Iglesia, entonces la Iglesia trabajará por todas las situaciones conflictuales en el mundo, digamos que de alguna manera Pablo VI de manera respetuosa, pero es como que afirma, estamos también nosotros aquí. También nosotros queremos concretamente contribuir por la paz mundial. Por eso él proponía en ese momento utilizar fondos del desarme, después de aquellas guerras, para ayudar a los países que estaban en desarrollo. Proponía entonces al desarrollo como el nuevo nombre de la paz, pero el desarrollo en este sentido, de toda la integralidad de la persona, que tiene múltiples dimensiones, o sea, la dimensión social, económica, cultural, la dimensión de la familia, la dimensión de su misma comunidad. Desarrollo integral y desarrollo solidario. Desarrollo integral, ¿qué quería decir? De todo el ser humano.
Desarrollo solidario, ¿qué quiere decir? No el desarrollo para unos pocos, el desarrollo para todos. Por eso el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, pero construyamos una civilización del amor. No hay que olvidar que en el 1968 Pablo VI inaugura la Jornada por la Paz. El 1 de enero, como sabemos, todos los años el pontífice recuerda, escribe un mensaje a todo el pueblo de Dios, a toda la gente, a todos los hombres de buena voluntad, sobre el tema de la paz. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. En 1954, Pío XII lo nombró arzobispo de Milán. Su apostolado se distinguió por su cercanía a la clase trabajadora, la predicación del mensaje social del Evangelio y la renovación en la vida litúrgica. Él, que había luchado en su juventud contra el fascismo, ahora en Milán se enfrentó al comunismo, que contaba con muchos adeptos en la clase obrera. Sin embargo, Monseñor Montini supo ganarse el respeto y la confianza de los trabajadores, que lo llamaban el arzobispo de los obreros. El cristianismo es una fuente de humanización, es una fuente de crecimiento en la persona humana, ¿no? Y cuando se dirige a los pobres, los insta justamente a este camino, que es el camino de la educación, del trabajo, de todo aquello que humaniza. De la pobreza se sale a través de la educación y el trabajo, y eso es fuente de un crecimiento humano importante, ¿no? Entonces él cuestionaba mucho el tema del tener y del poder, del tema del tener por sobre el ser, y el tema de un poder, de una autoridad que en realidad debe estar al servicio, debe estar para la ayuda, y estaba muchas veces para una cierta despotismo, manipulación, cosificación de las realidades humanas, que es en el fondo cosificación de las personas. En aquel tiempo se discutía mucho de si, por ejemplo, antes de anunciar a Jesucristo no había que dar de comer a la gente, primero ver las necesidades humanas y después recién anunciar el Evangelio. Ahí Pablo VI sale a enfrentar esa posición diciendo: la evangelización abarca todo, es decir, es evangelizador dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, son las obras de misericordia, eso ya es evangelización, pero nunca puede dejarse de anunciar a Jesucristo, ¿no? Para que la persona se desarrolle y para que un pueblo se desarrolle, tiene que haber primero comida, educación y trabajo. El tema del trabajo es un tema central porque no es solo prosperidad económica, sino que es la forma de maduración y de realización de las personas, porque en definitiva trabajamos con otros y para otros. Y hará un discurso muy importante a los campesinos en Bogotá, hablando de ellos como los protagonistas, como los pobres que son sacramento de la Iglesia. Esto será poi, digamos, sellado por los obispos latinoamericanos en la famosa frase, la opción preferencial para los pobres. Pablo VI fue el primer papa que llevó la Iglesia al mundo, a todo el mundo. Llegó a ciudades y naciones alejadas de su sede, animando la comunión eclesial en todas las tierras que visitaba. Su primer viaje, siguiendo las huellas de Jesús, fue a Tierra Santa, en donde se dio el histórico encuentro con Atenágoras I, patriarca de Jerusalén. En diciembre viajó a Bombay para participar en el Congreso Eucarístico Internacional. Años más tarde, peregrinó a Portugal, Colombia, Turquía, Australia, el Asia Oriental y Uganda. A ese lo llama Papa del Diálogo porque es el primer Papa
en 20 siglos de historia de la Iglesia que usa la palabra diálogo. Un hombre de una gran espiritualidad, pero también de un gran diálogo y una gran valoración del laicado, ¿no? No solamente de la fortaleza de la Iglesia la veía en los obispos y en los sacerdotes, sino también en los laicos, ¿no? Por eso que crea, en la curia romana, él crea el Pontificio Consejo para los Laicos, para darle un papel importante al laicado en la Iglesia, ¿no? Ese diálogo él lo practicó desde joven, porque en su ministerio, que pasó por distintas tareas, tuvo un rol importante en el diálogo con el mundo universitario de Italia. Fue asesor de lo que se llamaba la Federación Universitaria de la Acción Católica Italiana. Y por lo tanto, de joven ya tuvo que dialogar con el mundo de la universidad. Esto es, con el mundo del pensamiento, con el mundo de las ciencias y de las artes. Muy atento al tema de la cultura, cioè respetar la cultura de cada país, de cada pueblo, pero con la capacidad de encarnar el Evangelio en las diferentes culturas. Esto es, diríamos, una preocupación constante, repito, también por la formación humanista del Papa, ¿no? Di Papa Montini. Pero Pablo VI instala la idea, la visión, de que la Iglesia debe ser la Iglesia del diálogo, porque es fruto del diálogo con Dios, de Dios que viene a dialogar con los hombres en Jesucristo y reúne a los hombres en torno a Él, debe estar dispuesta a dialogar con todos los seres humanos. Y entonces habla de los distintos círculos del diálogo. Diálogo entre los católicos, diálogo con los demás hermanos cristianos no católicos, o sea, de la tradición anglicana, reformada u ortodoxa. Diálogo con el judaísmo, somos hijos espirituales de Israel. Diálogo con el Islam, diálogo con las demás religiones y diálogo con todos los hombres de buena voluntad. Hay hitos fundamentales, por ejemplo, la cuestión ecuménica. Eso fue un cambio importantísimo. El abrazo de Pablo VI con los obispos ortodoxos, con los patriarcas ortodoxos, sellan esa unión con la Iglesia Ortodoxa, o sea, esa búsqueda de unión con la Iglesia Ortodoxa, con todo el Oriente. Es decir, él vislumbra claramente que hay un Occidente y un Oriente, pero en ambos debe estar presente la Iglesia, ¿no? Y bueno, en la relación ecuménica con los ortodoxos, después por supuesto con los diferentes credos protestantes, esa dimensione ecumenica fue fondamentale. Il gesto fondamentale è il grande abbraccio che avviene in Gerusalemme entre il patriarca della Iglesia ortodossa di Costantinopla, il patriarca Atenagora, che era un hombre de diálogo, una grande figura espiritual, y Pablo VI, después de más de 1000 años de ruptura. Pero eligió el nombre de Pablo, Pablo VI, o sea, del apóstol Pablo, que fue el gran evangelizador de los pueblos. Y eligió ese nombre, dijo, porque él quería que el Papa o el papado tuviera cada vez más una misión evangelizadora en todo el mundo. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. Pablo VI tenía una predilección especial por América Latina. Pensaba que era el continente donde se podía unir lo nuevo y lo viejo, donde verdaderamente se podía construir una civilización más humana y más fraterna. Porque América Latina se descubre como un continente católico y a la vez como un continente con un fuerte grado de pobreza, y había una especie de contradicción, ¿no? Un continente católico y además un continente pobre. Y bueno, evidentemente los obispos de América Latina siempre vieron la pobreza como un desafío a enfrentar. CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Es un organismo creado en 1965 para fortalecer los vínculos y coordinar la acción de los obispos y de los episcopados en toda América Latina. Fue un organismo novedoso. No había, a mediados de los años 50, ningún organismo que vinculara a los episcopados de un continente. El primero fue el CELAM para América Latina. Después, en Europa, en Asia, en África, con ese modelo empezaron a vincularse los episcopados para afrontar los desafíos de cada región. Tenías un poquito del marxismo y de la Revolución Cubana, ¿no? Donde algunas personas católicas incluso
veían no el marxismo como una filosofía válida, pero sí el análisis marxista como algo válido, y él justamente trató de mostrar claramente que esto no estaba en lo que era la doctrina social de la Iglesia, que nosotros tenemos que seguir el camino de la doctrina social y evitar toda actitud violenta para los cambios, ¿no? Que los cambios debían darse siempre desde la no violencia, ¿no? Mucha gente que tuvo que ver con el desarrollo de esa teología, y eran momentos muy difíciles, en aquellos en los que por la vía de esa reflexión se llegaba a convalidar la violencia, son los tiempos de la violencia de arriba y la violencia de abajo, momentos de mucha confusión, de difíciles, en los que muchos sufrieron, y bueno, muchos de los que hemos nombrado trabajaron, y Pablo VI el primero, en medio de esa confrontación. Cuando el CELAM se reunía con Pablo VI, se mostraba este afecto especial de él por la Iglesia latinoamericana. En ese contexto, hablan de hacer una reunión de obispos para América Latina con el objetivo de tratar de asumir, bajar, concretar el Vaticano II en nuestro subcontinente. En ese contexto, Pablo VI les dice que escribió la encíclica Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, o sea, su encíclica social, para los pueblos, entonces decía subdesarrollados o pobres del tercer mundo. En especial dijo para los de América Latina. En Medellín fue un grito muy importante de la Iglesia latinoamericana. En realidad, la Iglesia latinoamericana fue la primera iglesia que se fue organizando como continente, ¿no? Pablo VI va a Colombia, tiene un gesto profético que después el Papa Juan Pablo II repitió muchas veces. ¿Qué hace Pablo VI? Se baja del avión en Bogotá, se arrodilla y besa la tierra. Es decir, viene a besar o a expresar el amor de un Papa a los pueblos de América Latina. Empezando por la actitud de los obispos nuevos, que ya no estaban allá. Ya empezaban a hacer lo que la Iglesia decía y escribían los documentos, pero no pasaba en la realidad. Los obispos en Medellín quisieron presentar el Concilio Vaticano II a el hombre latinoamericano, a los pueblos de América Latina. Y si el Vaticano II era la iglesia en el mundo actual, Medellín fue la iglesia en el mundo actual de América Latina. A la vez alertó a los obispos para que trataran de evitar todo aquello que tuviera que ver con la posible violencia en los cambios que había que realizar en América Latina, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál fue el gran impacto de los obispos en Medellín? Proclamar el Evangelio a un continente de tradición cristiana, pero de una gran pobreza y desigualdad. Ese fue el impacto social de Medellín. Una iglesia más comprometida con los pueblos pobres. Medellín asume eso. ¿Y qué le agrega? Le agrega la relectura de la realidad social, no solo en clave de desarrollo, sino en clave de liberación. Y después vendrá la llamada teología de la liberación. El primer escrito con ese nombre es de Monseñor Eduardo Pironi, obispo argentino, en el año 68. ¿Qué quiere decir liberación? Que el desarrollo no puede ser un proceso mediante el cual imitamos el desarrollo de algunos pueblos llamados desarrollados. Que el desarrollo debe realizarse en cada país conforme a la idiosincrasia, la forma de ser, la historia, la cultura de cada pueblo. Esto es como un proceso de emancipación o de liberación. Que es el mensaje de Cristo, que busca desarrollar y liberar integralmente a las personas y a los pueblos. Bueno, con Pironio yo creo que había una relación muy especial. Pironio fue uno de los discípulos de Pablo VI. Y Pablo VI, bien puede decirse sin eufemismo, que lo sacó de acá. Le salvó la vida. Bueno, yo lo conocí mucho al cardenal Pironio, tiene una devoción muy grande por Pablo VI, ¿no? Es decir,
había un entendimiento. Yo creo que eran incluso muy parecidos en su espiritualidad y en su modo de encarar la vida de la iglesia, ¿no? Una dimensión muy participativa. El cardenal Pironio, bueno, yo colaboré con él en las Jornadas Mundiales de la Juventud, por ejemplo, y él le encantaba que las jornadas no estuvieran organizadas nada más que por 2 o 3 personas, sino que hubiera una amplia gama de miembros de la iglesia que trabajaran en eso, ¿no? Eso Pironio lo había embebido, vamos a decir así, de la visión de Pablo VI también, ¿no? Era un hombre de una profundísima vida espiritual, de una relación que fue ampliando y cultivando con las congregaciones religiosas, y un hombre que era la iglesia de Pablo VI también. En el sínodo de 1974, los obispos de cada continente debían hacer un informe sobre la situación de la fe en cada región. Por América Latina habló un obispo argentino, Monseñor Eduardo Pironio, que era obispo de Mar del Plata, presidente del CELAM, y como tal expuso la situación de la evangelización en América Latina. Él habló ahí de que la iglesia latinoamericana era una iglesia joven, que era el tiempo de empezar una nueva evangelización, que Cristo y María marcaban la fe de nuestros pueblos. Dijo la frase: América Latina es un continente esencialmente mariano. O sea, la iglesia latinoamericana planteó el tema de la religiosidad o piedad popular. Las iglesias de África en ese sínodo plantearon el tema de la fe y las culturas, atendiendo a la realidad propia de tantos pueblos y etnias de ese continente africano. Pablo VI recibió todo eso, lo escuchó en el sínodo, lo recibió en las propuestas, y al elaborar la Evangelii Nunciandi, escribió un párrafo que es el número 48, donde habla de la piedad popular y lo llama religión del pueblo, y lo dice con amor. Hablamos de la religión del pueblo, donde hay una sed de Dios que tienen los pobres y sencillos, y que es muy profunda y trasciende lo que podemos imaginar o decir. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. Pablo VI, el Papa justo para el momento justo. Pablo VI realizó una gran reforma de la Curia Vaticana, aboliendo la corte pontificia y retirando el adjetivo sagrado de donde sobraba. Rejuveneció el cónclave, excluyendo a los cardenales mayores de 80 años, y fijó la renuncia de los obispos diocesanos a los 75. Implementó un sistema de reuniones regulares de obispos, llamados sínodos, fomentando el debate entre ellos. Nombró a las 2 primeras mujeres doctoras de la Iglesia, Teresa de Ávila y Catalina de Siena. En diciembre de 1963 se votó el decreto sobre los instrumentos de la comunicación social intermirífica, reconociendo a los medios de comunicación como instrumentos de evangelización útiles para la difusión de la buena nueva. Hay varias claves en el pontificado de Pablo VI, ¿no? Pero él inventa los sínodos, que es una consulta a los episcopos del mundo. Eso prácticamente no existía antes del concilio, ¿no? Entonces el concilio los alienta y él los aplica, y llamar a unos cuantos sínodos para consultar a todos los obispos del mundo a ver si la aplicación del concilio se está dando sí o no, ¿no? Quiero decir que Pablo VI tuvo que hacer la transición de las reformas conciliares en un momento de grandes transformaciones mundiales. Eso llevaba a tener que estar atento a muchos frentes. ¿Cómo reformás la liturgia? ¿Cómo reformás la institución eclesial? Las preocupaciones iban para todos lados. Es decir, que en medio de tantos frentes y tantos cambios,
tuviéramos claro que todo eso es para servir mejor al Evangelio. Creo que le entrega algunos documentos, algunos documentos que no son solo documentos escritos por un gran intelectual, son los documentos también de un gran papa, de un gran pontífice que tenía, ciertamente que era un intelectual importante. Ecclesiam Suam es una maravilla. Y Ecclesiam Suam es eso, es la iglesia que es diálogo al interior y que es diálogo con el mundo en el que vive. Y eso esa iglesia él la escribió en Ecclesiam Suam y la vivió y la sufrió, porque esa era la sensación que uno tenía, que él como que sufría esos crujidos, ¿no? de la iglesia, y que la iba llevando y manteniendo la unidad, la comunión. En esta encíclica Pablo VI presenta lo que él piensa de la Iglesia para que el Concilio Vaticano II, que se estaba celebrando en ese año 64, lo asuma, lo reflexione, lo complete. Era un concilio que tenía que completar un documento sobre la Iglesia. Pero, para mirarse a sí mismo y ser más consciente de lo que uno es y debe ser, uno tiene que mirarse en un espejo, decimos hoy, ¿no? Los otros son espejo de lo que somos y debemos ser nosotros. Entonces dice, la conciencia de la Iglesia es mirarse en el espejo de Cristo. Populorum Progressio, que fue, digamos, en su momento un alabón de lo que es el pensamiento social de la Iglesia, y que era el pensamiento social que brotaba de las entrañas del concilio, ¿no? Él habla del desarrollo, lo define como el paso de situaciones menos humanas o infrahumanas a situaciones más humanas. Del desarrollo integral de cada hombre y del desarrollo solidario de toda la humanidad. Hay que darle condiciones de posibilidad a los que no las tienen, para que puedan ser protagonistas de su propio crecimiento, de su propio desarrollo, para que sean responsables de alguna manera de su actuación en la vida. Se no hay desarrollo, no hay una justa distribución de los bienes, es difícil que se viva la paz. Las cosas materiales, en definitiva, están para ser compartidas, porque la persona se realiza, crece, ¿sí? Llega a ese concepto de la autorrealización, básicamente en contacto con los otros y en la entrega a los otros y haciendo eso que la hace feliz. Esa reunión se hizo en octubre de 1974. Los obispos o sinodales dieron sus conclusiones o proposiciones y Pablo VI en el 75, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada de 1975, promulgó esa exhortación Evangelii Nunciandi el anuncio del Evangelio. ¿Qué sirvió? Para hacer una primera síntesis del posconcilio. L'Evangelii Nunciandi è la grande enciclica sobre l'evangelizzazione. L'Evangelii Nunciandi è esattamente la idea del Papa de una iglesia que con fuerza vive su misionariedad. El Evangelio es una feliz noticia. Es la alegría del amor de Dios para los hombres lo que tenemos que transmitir. En estos 10 años, ¿cómo fuimos llevando adelante los cambios del concilio y cómo todo eso lo orientamos, reorientamos, centramos en la evangelización? Por eso dice una frase que vos ponés por ahí: la iglesia existe para evangelizar. Yo creo que la clave de Francisco es justamente esta iglesia en salida, esta iglesia que muestra ante todo la misericordia de Dios, y esta iglesia que está siempre impulsada a la evangelización, ¿no? Y me parece que esa es la similitud más fuerte que tiene con Pablo VI, ¿no? Que era ante todo un evangelizador, ¿no? Y la evangelización era lo primero en él. Por eso les decía recién que Evangelii Nunciandi es una fuente inspiradora muy fuerte del magisterio de Francisco, ¿no? Convertirse es dejarse evangelizar por Jesús, para poder evangelizar más a los demás. Entonces acuñó esta frase: iglesia evangelizada y evangelizadora.
Evangelizada es que se deja convertir permanentemente al Evangelio. Evangelizadora es que lo trata de transmitir a los demás. Y todas sus proyecciones concretas. Una familia evangelizada y evangelizadora. Un episcopado evangelizado y evangelizador. O sea, no creer que ya estamos evangelizados. Ni vos, ni yo, ni el Papa Francisco, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los laicos. No creer que porque ya aceptamos el Evangelio en el corazón, hemos dejado que el Evangelio transforme los pliegues más profundos de nuestra vida. Una frase de la exhortación, el anuncio del Evangelio o Evangelii Nunciandi es: la Iglesia se encuentra en un proceso constante de conversión, purificación y evangelización. Fíjate si eso no tiene actualidad. Pablo VI, luego de una incansable labor en su amada Iglesia, fue llamado a la casa del Padre el 6 de agosto de 1978, en la fiesta de la Transfiguración. Su vida es un claro ejemplo para todo el mundo de cómo se ama, cómo se sirve, cómo se trabaja y cómo se sufre por la Iglesia de Cristo. En los años 70 hubo un gran crecimiento vocacional en la Argentina, es decir, de vocaciones sacerdotales. Y ahí aparece la figura de Jorge Mario Bergoglio, que, religioso jesuita, fue ordenado en 1969, o sea, con Pablo VI Papa. Y fue elegido provincial, superior provincial de los jesuitas argentinos en 1973, con Pablo VI Papa. Y fue a la reunión general o congregación general de los jesuitas de todo el mundo en 1974, con Pablo VI Papa. Y lo conoció ahí, porque Pablo VI le habló a todos los jesuitas. Y en 1975 recibió la sorpresa del Evangelii Nunciandi. Y a partir de ahí Bergoglio la citó siempre. Salvando las distancias, ¿no? Y las diferencias, pero así como hay yo creo que se pueden comparar, se pueden ser fenómenos similares. En la convocatoria al concilio de Juan XXIII, la renuncia a Benedicto. El papel de Pablo VI tomando la Iglesia en pleno concilio, en plena discusión, vendaval, es decir, y después no solamente esas sesiones que faltaban, que terminaron y que él presidió, el posconcilio, el bajarlo, el llevarlo adelante, el traerlo claramente a América Latina, es decir, el CELAM. Yo creo que hay, así como se puede comparar eso, para mí yo comparo aquel Pablo VI ese con el Francisco de hoy. Pablo VI y Francisco se unen en la religión del diálogo. Lo que Pablo VI enseñó en la iglesia en Suban, Francisco lo practica y dice que lo practiquemos. Acá en Buenos Aires lo hizo, por ejemplo, el diálogo interreligioso, que es una característica de la Argentina y de la iglesia en la Argentina, que Bergoglio promovió. Que en Buenos Aires convivamos, dialoguemos, recemos, trabajemos juntos, judíos, musulmanes y cristianos de las distintas confesiones. No sucede en otros países del mundo. En algunos está empezando. Bueno, pongo como ejemplo el diálogo interreligioso, o el diálogo político. Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, o ahora como papa, ante los dramas del mundo actual, vive diciendo dialoguen, dialoguen, dialoguen. A las personas que tienen distintas como visiones, ideologías y posturas. Sicuramente Pablo VI è podríamos decir, el Papa de referencia de Papa Francisco. Y esto también explica más también la grande veneración que tiene Bergoglio para Pablo VI y la decisión de canonizarlo. A mí me impactaron mucho dos documentos de él. La Populorum Progressio, que hablé recién, y el otro documento de él que es fundamental, que es Evangelii Nunciandi, ¿no?
que justamente es un documento sobre la evangelización, que es muy retomado ahora por Francisco. Francisco retoma mucho el magisterio de Pablo VI, sobre todo en Evangelii Nunciandi, ¿no? Papa Francisco un día delante de los padres jesuitas en Roma que le preguntaban cuál había sido la inspiración de la Evangelii Gaudium, contestó de manera muy chistosa: yo agarré la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, por otro lado Aparecida, la conclusión de Aparecida, hice una especie de mezcla y salió la Evangelii Gaudium. En Italia, el pueblo sencillo te dice: Papa Francesco è uno di noi. Papa Francesco è uno come noi. Es uno de nosotros. Esto es la lógica de la simplicidad y la sencillez. ¿Cómo debe ser un papa? Como Jesús. ¿Cómo debe ser un cura? Como Jesús. A eso sumale la figura de Pablo VI, que el Papa Francisco admira. Le tiene como devoción a la figura de Pablo VI y a su enseñanza. La alegría de evangelizar, el amor a la Virgen, la reforma de la Iglesia. Una Iglesia que trata de caminar donde todos caminamos juntos, eso se llama hoy sinodalidad. Pablo VI empezó, claro, es una gran reforma de la curia, una gran reforma de la curia. Hay tantas cosas que se asemejan, digamos, con las diferencias del tiempo y de la época, y que ahora estamos en otra época y en otras circunstancias, pero también es una lucha similar, con todos esos cambios y esas diferencias, una lucha similar a la de Pablo VI, la que hoy libra Francisco en esa materia. Sí, son perfectamente el Pablo VI, Francisco es la continuidad de Pablo VI.